Hola chicos, mi nombre es Natalie Mejía y hoy mi compañera Geraldine y yo les vamos a hablar sobre el momento sociohistórico del cuento El Rubí. Félix Rubén García Sarmiento fue un nicaragüense del mundo literario, el cual fue reconocido como Rubén Darío y al que le acreditaron ser uno de los iniciadores del movimiento literario hispanoamericano que fue conocido como modernismo. Este floreció hasta finales del siglo XIX. Su gran variedad de recursos estilísticos enriqueció el idioma y fue también el que preparó el terreno para el florecimiento de la literatura hispanoamericana en el siglo XX. Como de costumbre en esa época, y como en épocas similares a esa, las personas que tenían poder se aprovechaban de los pobres y no dejaban que se expresen de una manera libre. Desde que Rubén Darío nació, su país natal estaba pasando por momentos difíciles. Rubén encontró conformidad al escribir sus libros y cuentos, ya que este representa la lucha contra la sociedad. O también se puede decir que representa la lucha que Rubén estaba teniendo consigo mismo. Porque mientras se lee el cuento nos podemos dar cuenta cómo Rubén se refleja en él cuando él habla de la mujer que se enamora del gnomo. Él está haciendo una alusión a la muerte de su esposa, la cual le provocó a él un gran dolor. Muy buenas tardes, querido compañero profesora. Mi nombre es Geraldine Vázquez y hoy voy a continuar hablando sobre Rubén Darío en lo prehistórico en el cuento El Rubí. En el año 1886, Rubén Darío llega a Chile en una época donde las costumbres eran que mientras la clase media y la clase baja tenían una vida mediocre, pues la clase alta llevaba una vida de ostentación y despilfarro. Rubén Darío entró en un ambiente de contradicciones sociales y tuvo que luchar y destacarse entre los escritores. En efecto, la capital chilena vivió el derroche de la ciudad burguesa moderna, la preferencia por los objetos de lujo, la vida superficial y al desmesurado consumo de bienes suntuarios. A ese ambiente Darío tuvo que enfrentarse como hombre de letras, a un ambiente polarizado socialmente, lo cual conoció por sus constantes experiencias y en la cual en el 1888 escribió su colección Azul, donde estaba incluida su cuento El Rubí. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Evelyn Estrada. Yo les estaré hablando del periodo y movimiento literario y de los antecedentes del escritor. El modernismo en el mundo hispánico fue la manifestación filosófica, religiosa, política y artística de la crisis provocada por el desarrollo de la sociedad burguesa hacia finales del siglo XIX. La evasión y el exotismo en el modernismo conlleva una fuga del espacio y del tiempo en que vivían en busca de una actividad universal que consideraban la única verdadera. Las características del modernismo son rechazo a la realidad cotidiana, búsqueda de la belleza, uso de la mitología y del sensualismo, renovación léxica, deseo innovador, culto a la perfección formal, con poesía serena y equilibrada, adaptación de las formas métricas francesas y además de emplear algunas estrofas antiguas utilizando versos alejandrinos, la utilización de mundos exóticos y reales o lejanos en tiempo como medio para escapar de la realidad. Rubén Darío fue un poeta, periodista y diplomático nicaragüense. Rubén Darío fue el mayor poeta que causó una influencia en el siglo XX. Es considerado el padre fundador del modernismo. La poesía francesa fue crucial en la formación de la poesía de Darío. Además de los versos de Paulo Verlaine sirvieron de inspiración. Se considera el inicio del modernismo con la publicación del libro Azul. Su obra se comprende en poesía, pero también en prosa crónica, narrativa y ensayo. Sus poemas se caracterizaban por la renovación estética y del lenguaje profundo.
Darío entendió la poesía como una forma de música donde el ritmo tenía una profunda importancia, por eso utilizó frecuentemente métricas como el endecasílabo y el dodecasílabo y el alejandrino. La poesía de Darío era formal, modernista. El vocabulario empleado en la poesía tendía a los cultivismos provenientes del latín o del griego. En la poesía de Darío levemente era protagonizada por los mitos de la antigüedad mítica o de lugares exóticos y ensoñados. Sus temas centrales fueron el erotismo, lo exótico y el viaje, el ocultismo y los misterios. Poemas famosos de Darío fueron A Colón, Los cisnes o Mi adorada niña. La prosa de Darío se publicó en diarios y revistas. Darío escribió una novela que no llegó a concluir titulada El oro de Mallorca. Escribió varios relatos breves como A las orillas del Rin, El rey burgués, El sátiro sordo, La muerte de la emperatriz de China, La pesadilla de Horacio, Las lágrimas del centauro, entre muchas otras. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Yamine Martínez. Hoy voy a hacer un relato referente al contenido literario del cuento El Rubí de Rubén Darío. Pertenezco al grupo 2. Gracias. En primer lugar, el término modernismo es usado por Rubén Darío en Chile en 1888 para elogiar a un escritor mexicano sobre su expresión modernista en una revista local. Después, el autor volvería a utilizar este término, modernismo, para encasillar una nueva tendencia literaria de un sector de escritores de Hispanoamérica, sin ser esta realmente ni una corriente exclusivamente realista, naturalista o romántica. Eso quiere decir que esta fue propia de él. Este primer género literario fue reconocido en otros ámbitos fuera de Latinoamérica, consiguiendo aprobación general y hasta formar una nueva escuela. El modernismo consolida una literatura innata que por su calidad y profundidad motivó la reflexión de nuestro entorno, anhelos e incluso una ubicación con respecto a la literatura europea. Eso quiere decir que el modernismo se inició en Latinoamérica y de ahí se expandió hacia otras naciones. El cuento El Rubí de Rubén Darío relata una fantástica historia de unos gnomos que habitaban dentro de los cráteres de los volcanes en la Tierra, cuyo trabajo consistía en tallar diamantes y cuidar de ellos. Luego, el autor narra que dentro de la caverna de los gnomos había incrustado un hermoso rubí, el cual se los había obsequiado Puck, el duende alado, que después les confiesa que fue robado a una mujer mientras dormía y que era falso. Esta inusitada confesión provocó enojo y confusión entre los gnomos. Los gnomos no podían creer que un hombre del siglo XIX hubiese sido capaz de elaborar rubíes sintéticos capaces de igualar en belleza a los que ellos elaboraban, ni que este hombre hubiese podido superar a los grandes sabios alquimistas de la antigüedad. Finalmente, el mayor en edad de los gnomos les explica cómo se formaron los rubíes verdaderos que estaban en las paredes de su cueva. Él relata que hace muchos años atrás, él salió al exterior de su cueva, vio a una hermosa mujer, la tomó y la llevó cautiva hasta sus aposentos. El gnomo anciano rodeó a la cautiva de hermosos diamantes, pero ella amaba a otro hombre, así que desesperada decide huir, mas en su huida se lastima el cuerpo y su sangre tiñe a los diamantes, los que después se forman en rubíes.
La moraleja de este cuento podría ser que el amor verdadero no tiene precio ni es forzado, o que lo que es natural y puro es más valioso que lo ficticio o sintético. La literatura del modernismo es liderado por Rubén Darío, poeta nicaragüense, y esta abarcó desde 1988 a 1920. Los temas del modernismo fueron exaltación de sentimiento, recreación de religiones exóticas y o doctrinas extrañas, asombro y misterio, redescubrimiento de la naturaleza. Se caracterizó por impresionismo descriptivo, renovación del lenguaje poético, cosmopolitismo, originalidad y búsqueda de novedad. En este cuento hay una clara evasión de la realidad, expresada a través de personajes fantásticos. La existencia de diamantes, rubíes en el cuento, es como una exaltación de emblema de belleza y arte, y la alusión a la belleza de la naturaleza que es única. En este cuento el autor demuestra una riqueza de vocabulario cuando expresa, por ejemplo, estas palabras: algazara, arabescos, lapislázuli, estalactitas, calcedonias, etc. Cuando Rubén Darío emplea frases tales como de sus retortas, de sus matraces, agitado, conmovido, un bullicio, un tropel, una algazara, incrustados, hundidos, apiñados, se logra deducir que él le da más importancia al lenguaje que al significado. Al final, el narrador protagonista se convierte en el gnomo anciano cuando comenta: el mundo estaba alegre, todo era vigor y juventud, y las rosas y las hojas verdes y frescas, y los pájaros en cuyos buches entra el grano y brota el gorjeo, y el campo todo saludaban al sol y a la primavera fragante. Esta es una hermosa oda a la eterna primavera expresada con palabras singulares y precisas. Gracias. Buenos días, mi nombre es Neide Nunes, estoy representando el grupo número 2 con el tema El Rubí, cuento publicado por el poeta nicaragüense Rubén Darío, considerado el padre del modernismo. El cuento Rubí está incluido en el libro Azul, publicado en 1988 y la época del modernismo, marcando el principio del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Darío es conocido mundialmente por eso y otros méritos literarios. Lo más importante del modernismo es el lenguaje. Darío transformó la lengua española en la forma de expresarse y emplea un ritmo de romantismo. El modernismo es verdaderamente hispánico. Nació entre 1880 y 1920, influido pela Revolución Industrial. En el cuento El Rubí nos representa un mundo de seres sobrenaturales, nos desperta la magia entre el mundo de la realidad y la fantasía. Percebimos la discrepancia entre el falso y el verdadero. Los monos descubren que un científico está fabricando rubíes utilizando técnicas químicas. Los gnomos estão tristes e indignados em suas opiniões. Isso é uma audácia e uma traição à la natureza. Porque um duende alado reúne a todos demonstrando la joia falsa.
Ele explica que a joia é de grande importância em la mais alta sociedade de las lujurias em Paris. Também revela como obtuvo a joia e como estava escondida, esperando o momento oportuno, mientras uma bella mulher estava dormida, e ele arrebatou o medalhão de seu colho e retirou o rubi. Ao princípio, os gnomos riem ao escuchar, desfrutando de la faceta. O gnomo mais velho chama a atenção de todos e revela o verdadeiro origem do rubi. O sábio gnomo narra que dia tuvo uma huelga, tiveram que sair pelos cráteres de los volcanes. Quando saiu, chegou à orilla de um rio e havia uma mulher. Ela sequestrou, tomou a cintura e descendeu de volta a sua gruta. Depois de algum tempo, devido aos seus suspiros, se deu conta que a bela mulher amava outro homem desde sua prisão e igualmente era correspondida. Um dia, o gnomo estava trabalhando um diamante imenso, pero se rompia em pedaços cada vez que golpeava. Assim que terminou o trabalho, quando estava saindo, escutou um gemido. Prontamente regressou e se enterou que a mulher havia intentado huir de la gruta por um hueco. Ella se quedou herida por los hilos de los diamantes rotos que estavam caídos pelo piso. O gnomo tomou a vieja mulher em seus braços e a sangre de la mulher tinha os troços de diamantes e a sangre derramava entre a gruta, transformando-se em rubis. Após escuchar o relato, os nomes mutuamente expressam suas opiniões, usando sinônimos de repúdios ao falso rubi, destruindo-los e ameaçando em el hueco. Por lo tanto, podemos concluir que a naturalidade e a artificialidade são incompatíveis e nós podemos reemplazar o amor verdadeiro. As ideias do modernismo refletem os tempos atuais, por exemplo, a vanidade de los hombres, donde muitas vezes desconhecem o verdadeiro origen, o sacrifício que complacem e suas vanidades, usando a avarícia e passando-lo por el trabalho e sacrifício de los demás, ignorando as consequências. Preocupações existenciais da época do modernismo todavia estão presentes em nossa atualidade e dando seguimento às futuras linhas literárias e debates do nosso tempo atual. Muitíssimas graças.